Cientos de personas viven allí, pero no saben hasta cuándo podrán conservar sus hogares. Te invitamos a conocer la isla Ascensión y a averiguar por qué puede resultar clave para una posible colonización de Marte. En medio del Océano Atlántico, un poco más cerca de Liberia que de Brasil, se encuentra la isla Ascensión. Es un territorio de ultramar que pertenece al Reino Unido y está bajo la misma administración que otras dos islas del Atlántico Sur, Santa Helena y Tristán de Acuña. Por supuesto, Tristán de Acuña es una de las 30 historias que contamos en nuestro primer libro. Un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables. Link en la descripción para comprarlo. Estas tres islas, a pesar de tener un mismo gobernador designado por el rey, están a una enorme distancia. De hecho, Ascensión está a 3.250 kilómetros de Tristán de Acuña, el lugar poblado más inaccesible del mundo. Para que tengamos un parámetro, es mayor a la distancia que separa a la Ciudad de México de Bogotá o a Barcelona de Moscú. Pero, a diferencia de Santa Helena o de Tristán de Acuña, en Ascensión no hay población indígena local, ni asentamientos civiles del todo tradicionales. Los 800 habitantes están divididos en 5 lugares. Georgetown es el principal y es la capital de la isla. Two Boats es otro espacio para civiles en el centro geográfico. Y al lado hay un pequeño pueblo para el personal de la base aérea británica. También nos encontramos con Cat Hill, una base militar de los Estados Unidos, el otro país con presencia en Ascensión. Además de los militares, la isla está poblada por personas que brindan servicios relacionados, trabajan en el gobierno o en alguna de las compañías que se asentaron. Pero para ir a vivir allí es necesario aplicar a una vacante de trabajo que publica directamente el gobierno de la isla en su web. Acceder a un empleo es la única forma de obtener un permiso para vivir en Ascensión. Es más, no se otorgan permisos de residencia permanentes, sino que una persona podrá estar hasta que caduque su contrato de trabajo. Muchas veces estos acuerdos se renuevan en más de una ocasión, por lo que puede haber personas que vivan desde hace muchos años, pero nada les asegura que podrán quedarse a vivir allí para siempre. Las conexiones con el exterior son limitadas. Llegan algunas embarcaciones desde África, pero tardan varios días. El enlace más rápido es por aire, gracias al aeropuerto, pero los vuelos son muy escasos. Actualmente solo llega y despega uno por mes, que la conecta con Santa Helena. No es un vuelo de línea, sino que es un charter, por lo que es muy costoso. Por eso es que muy pocos turistas pueden disfrutar de un espectáculo único, el desove de las tortugas verdes del Océano Atlántico. Estos animales viajan cada año desde Sudamérica para depositar sus huevos en las playas de Ascensión. Tal es la importancia de las tortugas que las incluyeron en el escudo, lo que a su vez dio como resultado esta bandera tan particular. Por su posición estratégica ha tenido una gran relevancia en conflictos bélicos. En la Segunda Guerra Mundial fue una importante base aérea y naval. Y en la Guerra de Malvinas fue clave, ya que se encuentra a mitad de camino entre estas islas sudamericanas y el Reino Unido. Es conocida la historia de que las fuerzas militares británicas utilizaron Ascensión para organizar sus ataques a las Islas Malvinas. Pero no es tan conocida la historia del buque mercante Río de la Plata. Era una embarcación comercial argentina que salió de Finlandia, hizo una parada en Bilbao y se disponía a regresar a Buenos Aires. Sin embargo, en abril de 1982, cuando se desató el conflicto bélico, el capitán de la embarcación recibió un telegrama de los militares de su país que le pedían que se dirigiera hacia la isla Ascensión. El objetivo era realizar avistajes para saber qué flota estaban reuniendo los británicos allí para atacar en las Malvinas. Carlos Benchetrit, el capitán del barco, contó años después lo que sucedió cuando se pudieron acercar. En primer lugar, no podían creer la cantidad de barcos ingleses que había allí apostados. Pero además, como tenían un largo alcance en sus antenas, pudieron interceptar y grabar las comunicaciones entre los británicos.
Luego de obtener esta información, el buque Río de la Plata volvió a poner rumbo a Buenos Aires. Pero a los pocos días, desde Argentina, les pidieron que volvieran a Ascensión para acercarse más a la isla y poder fotografiar a la flota enemiga. Así lo hicieron. Se pusieron a solo 3 millas del objetivo y con un método casero sacaron las fotos requeridas. Pusieron un prismático encima del lente de la cámara. En esta oportunidad, los británicos notaron la presencia extraña. El buque argentino emprendió la retirada, con miedo de ser perseguido por los ingleses. Finalmente, esto no sucedió y pudieron regresar a Sudamérica, tras haber recabado una información muy relevante. Pero existe otro aspecto de Ascensión que puede resultar fascinante. Es que se trata de una isla volcánica, al igual que las otras que se encuentran en la dorsal del Atlántico. Sus condiciones naturales no son nada favorables y su suelo está repleto de cenizas, lo que perjudicó a la vegetación. Sin embargo, hace relativamente poco comenzó un experimento increíble. En 1836, Charles Darwin llegó a Ascensión y se encontró con ese árido panorama, muy pobre en flora y fauna. A partir de allí, desarrolló una idea junto con su amigo Joseph Hooker, que era botánico. El plan consistía en llevar a Ascensión árboles de diferentes partes del mundo. De esa forma, se evitaría la rápida evaporación y se captaría más humedad, lo que crearía suelos más ricos. A partir de 1850 comenzaron a llegar barcos desde Europa, Sudáfrica y Argentina, todos con especies muy distintas. En poco tiempo, el pico de la isla, que supera los 800 metros, se transformó en este paisaje que vemos hoy. De hecho, pasó a llamarse Montaña Verde. Centenares de especies de orígenes distintos pudieron florecer y crecer en armonía. Esto resulta extraño a muchos ecologistas, ya que se suele tratar de preservar lo que ofrece la naturaleza. En este caso sucedió lo contrario. La acción humana generó condiciones prósperas para que aumentara la vida en un lugar en el que había muy poca biodiversidad. De esta forma, comenzó a desarrollarse un nuevo ecosistema equilibrado. Por eso, muchos se preguntan si este principio no podría ser aplicado a entornos extraterrestres. Por ejemplo, en Marte. El planeta vecino a la Tierra tiene condiciones que resultan inhabitables para los seres humanos. De forma similar a lo que sucedió con Ascensión, podría intentarse este tipo de adaptación del ecosistema marciano. Buscar la forma de implantar especies para que la vida pueda desarrollarse y encontrar su propio equilibrio. Igualmente, no podemos dejar de recordar algunos casos en los que la acción humana fue problemática para los ecosistemas. Como sucedió en Tierra del Fuego, con la implantación de castores, que alteraron de forma negativa la vida del lugar. ¿Te parece que podría intentarse algo así para poblar Marte? ¿Cuál debe ser el límite de la acción humana? Déjanos tu comentario y no te olvides de suscribirte a Un Mundo Inmenso y tal vez unirte como miembro. Nos vemos en el próximo video.